buenos días a los que recién se unen a la programación de Exitosa. Soy Nicolás Lucar y estamos en el ojo de la tormenta. Hoy día teníamos convocados a dos ministros de Estado, a Bruno Yufra y a Cayetana Aljovín. Lamentablemente nos han informado que ellos están yendo a una convocatoria que entiendo ha hecho la presidenta del Consejo de Ministros, pero estamos en la línea con el con el ministro de Defensa, Jorge Nieto. Muy buenos días, Jorge. Hola, Nicolás. También yendo a esa convocatoria, Nicolás, pero tomo tu llamada porque pues es importante tu llamada. Yo tengo, Jorge, porque te conozco desde que éramos adolescentes, el mayor de los respetos por ti, más allá de las diferencias políticas. Tú eres una persona íntegra. Y por eso me preocupa cuál es tu posición después de lo que pasó anoche. Porque anoche el presidente ha reconocido que mintió y el presidente ha dado explicaciones inaceptables, ¿no? A ver, Nicolás, yo te dije alguna vez en tu programa que si yo tuviera certeza de que se ha cometido un acto incorrecto, yo renunciaría al cargo de ministro. Yo he escuchado con atención no solo lo que el presidente ha dicho anoche, sino lo que el presidente ha dicho en reuniones privadas con los ministros, señalando un conjunto de documentación, mostrando flujos de recursos, estableciendo líneas de tiempo en relación a proyectos, señalándolos el tipo de servicios que se dio, que no tienen que ver con la formulación de proyectos y por tanto con la posibilidad de que la autoridad intervenga en la definición y en la forma y en los beneficios que ese proyecto otorga a la empresa concesionaria, sino básicamente de estructuración financiera, es decir, de conseguir los dineros para un proyecto ya resuelto previamente por la autoridad. Sé que es un tema complicado y como lo dije anoche, hay áreas grises que se prestan a la especulación. Pero cuando uno mira los flujos de dinero, las líneas de tiempo y etcétera, uno ve que hay razonables explicaciones que permiten pensar que las cosas han sido transparentes. Ya la empresa que publicó los documentos con un listado de transferencias de dinero ha publicado luego una carta en la que dice que todo eso fue, 1, dinero legal, 2, a cambio de servicios efectivamente prestados, 3, con inscripción en su lista de proveedores del señor Sepúlveda, 4, que todos fueron negociados por el señor Sepúlveda, 5, que todos fueron transferencias bancarizadas, 6, que por todas las transferencias se dieron facturas, y 7, que todo está respaldado contractualmente. Pero entiendo que es una materia controversial, y por eso he salido yo ya en varias oportunidades, tanto anoche, antes de la intervención del presidente, como en días pasados, a decir lo siguiente: tenemos que dar garantías de debido proceso para que quien está siendo acusado pueda o no demostrar su inocencia. Y todo lo que estoy pidiendo es una actitud responsable para que todos podamos elucidar sin posibilidad de duda si hubo o no hubo un acto doloso. 1. 2. Se ha señalado en el documento, porque prefiero remitirme a los documentos oficiales, en el documento que presentan los congresistas para pedir la vacancia, el hecho de que el presidente ha mentido. Cuando uno lee ese documento, lo ve basado exclusivamente, únicamente, en las primeras hojas que Odebrecht mandó. Pero ese documento no incluye en su razonamiento la siguiente carta que Odebrecht sacó, en donde dice todo lo que te acabo de decir. Entonces, vuelvo a repetir, creo que tenemos que tener serenidad. Creo que la suerte de una presidencia democráticamente electa, que finalmente es parte de un proceso de elecciones en donde se expresa la voluntad popular, merece algo más que un juicio sumario. Merece un proceso pausado de investigación que nos permita llegar efectivamente a la verdad. Yo tengo en mi experiencia, en mi experiencia personal como ministro, una situación parecida con mi secretaria general, lo recordarás. Ella tuvo que salir del ministerio porque yo se lo pedí. 6 meses después, tanto el proceso administrativo interno como el Poder Judicial dijeron no hay falta alguna, pero el daño político ya estaba hecho.
Claro, pero, Lo único pero que estoy Jorge, pidiendo es que haya un proceso. pero ese es el proceso que se está siguiendo, porque no es que está ocurriendo. No, pero, No, a ver, pero escucha. escúchame, Jorge, no está ocurriendo una vacancia express, está ocurriendo un procedimiento según lo manda el reglamento y la Constitución. No. O sea, a las No, 72 no. horas de solicitado por más de 26 congresistas, si es que 52 lo admiten, eso ha ocurrido. Han pasado las Nicolás. 72, más de 72 horas. El presidente va a asistir el día jueves. Le han ofrecido que hable no una hora, como dice el reglamento, todas las horas que necesite tomarse. Es decir, se está actuando dentro de los procedimientos de reglamento y además quien tomó la iniciativa de solicitar la vacancia no han sido los fujimoristas, ha sido el Frente Amplio, la izquierda que hizo presidente a Pedro Pablo Kuczynski. Nicolás, no voy a prejuzgar sobre si es correcto o no es correcto, si hay verdad o no hay verdad. Pero sí es importante señalar que los procedimientos y el debido proceso no se reducen a los plazos establecidos en el reglamento del Congreso. Entonces, en el proceso de vacancia hay dos momentos. Hay un momento en el cual se declara sin duda la incapacidad moral permanente. Y hay un segundo momento en el cual se produce, resultado de que hay esa situación, un proceso de vacancia. No ocurre eso en el caso de muerte o de impedimento físico o de enfermedad incurable. No ocurre porque el hecho es evidente. Pero Jorge, escúchame, por favor. Jorge, escúchame. Pero te das cuenta. Escúchame un momento, Nicolás, ¿me escuchas? Te escucho atentamente. Escúchame, por favor. Escúchame. En esos casos son evidentes los hechos de enfermedad, muerte o incapacidad física permanente. Por tanto, se toman como un hecho. Pero en el caso de una insolvencia moral permanente, tiene que ser demostrada, porque este es el único acto jurisdiccional, es decir, judicial, que es competencia del Congreso. Y en ese acto, que es el único jurisdiccional que es competencia del Congreso, el Congreso tiene que respetar el debido proceso y tiene que demostrar la incapacidad moral permanente. Eso no se ha hecho. Claro, no solo no se ha hecho, sino que a las 9 de la mañana, cuando se presentó la moción de vacancia, ese documento no estaba en la mesa en la que se presentó la vacancia. Entonces, Jorge, estamos discutiendo, pero no te das cuenta que esta parece una discusión de esa que uno tiene con abogados que empiezan a enredar, como enreda Alan García. No. O sea, escúchame, acá la discusión es, el presidente mintió. Jorge, el presidente mintió. El presidente nos dijo a todos los peruanos y al Congreso, yo no tengo nada que ver, nunca he tenido nada. Mentira, eso no era cierto. Nicolás. Era cierto. Bueno, muy bien, tú tienes un punto de vista tomado, me parece bien. Pero es que no es un punto de vista, Jorge. Dime, ¿el presidente dijo la verdad? Nicolás, tú tienes un punto de vista tomado y me parece bien. No estoy discutiendo eso. La fracción parlamentaria del APRA tiene un punto de vista tomado. La fracción mayoritaria de Fuerza Popular tiene un punto de vista tomado. ¿El presidente va a una asamblea imparcial que lo va a escuchar? ¿O ya fue juzgado de antemano antes de ser escuchado? Y eso no es parte del debido proceso. Pero te ha faltado agregar a la lista Acción Popular, la mayor parte de la gente de Alianza para el Progreso, Acción el Frente Popular, Amplio. No. Acabo de escuchar a Víctor Andrés García Belaúnde hace 10 minutos. Muy bien, yo me remito al pronunciamiento público que tiene su partido, pero está muy bien, puede ser que todos estén de acuerdo, está muy bien. Yo lo que estoy diciendo es, no hagamos que nuestra democracia liberal y representativa se vuelva una democracia tumultuaria. Respetemos el proceso debido. García, el presidente García, cuando fue juzgado por la Comisión Lavajato, o fue investigado, en cierto momento la Comisión Lavajato pretendió interrogarlo sobre algo que no le había dicho que era. ¿Qué hizo García? Hacer valer su derecho al debido proceso. Es todo lo que estoy diciendo. Y tú me dirás, oye, pero escúchame, no puede ser, Jorge, que tengamos, es decir, uno puede discutir sobre interpretaciones, pasiones, porque lamentablemente, es decir, el argumento de PPK ha sido, esto es una conspiración fujimorista para sacarme del gobierno. Y lo que ayer ha ocurrido es que el presidente demostró que esto es un problema entre él y los ciudadanos, a los que cuando el Congreso le pregunta sobre sus relaciones con otros, él miente. Y él ayer ha dicho, yo tengo una empresa que es mía y solo mía y de nadie más que mía, y yo me separo de mí mismo cuando entro al gobierno y le entrego a este Sepúlveda, que se hace como casi al que no lo conoce, o sea, porque en ningún momento habla claro.
que es una persona Mira, cercanísima de su mayor confianza. Le entrego la empresa y ni le pregunto qué ha hecho, pero sí cobro las utilidades. O sea, ¿no te das cuenta querido que es inaceptable esa Nicolás, argumentación? Nicolás, todo eso que tú dices, todo eso que acabas de decir, tiene que ser documentado. Te pongo un último ejemplo. Acabas de decir y cobró. ¿Tú sabes cuánto entró de dinero en esa cuenta en el año en que él cobró el dinero? ¿Sabes? No, no lo sabes. ¿Por qué no lo sabes? Porque no han preguntado. ¿Sabes de dónde entró el dinero de enero a noviembre que él cobra en esa empresa en Estados Unidos? Tampoco lo sabes. Bueno, eso está... Entró más o menos 1 millón. Escucha, Nicolás, sí. escucha. Entró más o menos $1,5 millones, es lo que nos dijo el presidente, con cifras y con datos y con documentos, de unas acciones que él había comprado hace 20 años en temas de gas, y que le dieron una ganancia repentina porque había estado 20 años de inversión dormida y de repente esa inversión explotó y entonces entró mucho dinero. De ese dinero él saca una cantidad que son esos $380,000. Los 380,000, ¿Cierto? ya. Sí. ¿Cierto o no cierto? No lo sé. Pero ¿no te parece, Nicolás, que merece ser observado con documentación, sopesado para tomar un punto de vista? Cada Sí, una de las cosas que has dicho tiene elementos de hecho que tendrían que ser mostrados. Pero ¿sabes cuál es el problema, Jorge? Que esto no es un proceso penal ante el Poder Judicial. Esto es un proceso donde lo que se está discutiendo es un tema moral. Entonces, el presidente no puede pretender que cuando él estuvo en el gobierno le entregue el control de su empresa para que, entre otras cosas, sin que lo sepa según su versión, contrate con Odebrecht, que estaba haciendo negocios en el Perú, en obras sobre las cuales está haciendo asesoría. Porque el presidente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando era presidente de Proinversión, ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, tomó una serie de decisiones cuya lista estamos recapitulando en este momento acá en la producción, en relación a ese mismo proyecto, al proyecto de trasvase de Olmos, para empezar luego H2 Olmos. Bueno, Nicolás, te voy a decir dos cosas nada más. Otra vez te digo, te estoy dando ejemplos que a mí me hacen decir aquí hay un tema que tiene que ser elucidado. Para mí no está claro que es así o que es asá. Tiene que ser investigado y elucidado con documentación. Pero vamos a lo que acabas de decir. El señor Odebrecht dijo, este señor fue una piedra en el zapato cuando estuvimos en el gobierno. Y luego el señor Barata, en la declaración que publica el día de ayer noche o hoy en la mañana, no sé bien, porque ya leí tantas cosas que no estoy claro cuándo fue, publica IDL Reporteros la declaración del señor Barata. ¿Y qué dice ahí el señor Barata? Le dejamos de pagar $35 millones de coima a Toledo porque no dominaba Proinversión, que no se comportaba como nosotros queríamos que se comportara. Cuando tú estableces la línea de tiempo, sumas estas dos declaraciones de testigos protegidos, a los cuales le damos valor, como si fueran verdad absoluta, cuando en realidad también esos dichos tienen que ser probados. Pero supongamos que ha sido así. Cuando tú estableces líneas de tiempo y estableces el momento en cual se producen modificaciones en los contratos, tú vas a ver que no coincide la línea de tiempo con el mandato, con las decisiones, con la presencia pero no estamos discutiendo ahora de la interoceánica, porque tú estás recordando la mitad de la declaración de Marcelo Odebrecht, porque él dice que como Pedro Pablo Kuczynski se había molestado por el tema de la interoceánica, contratan con él luego. Esa es la declaración completa, y sobre eso, sobre eso tampoco ha hablado Pedro Pablo Kuczynski. Por eso, Nicolás, pero muy bien, yo recuerdo perfectamente toda la declaración. Yo lo único que te digo es, no me parece tan evidente que sea una cosa o la otra, que se requiere mesura y responsabilidad para hacer una investigación exhaustiva, que se establezcan conexiones entre flujos de fondos, líneas de tiempo de decisiones gubernamentales, contratos, pruebas de los contratos, resultados de los contratos, facturaciones y pago de impuestos. Todo eso tiene que concordar y estar claro. El hecho de que sea un foro político no significa que sea un foro arbitrario. Lo político en democracia también supone reglas y procedimientos y tiene que haber un esclarecimiento nítido de los hechos. Eso parece que no existe en este momento. Y que nos estamos dejando llevar por las pasiones. Los que están a favor y los que están en contra. Mi llamado, Nicolás, es un llamado a la mesura y a la responsabilidad. Y quiero concluir porque me tengo que meter en esta reunión. Si yo viera un elemento consistente en donde se dice, oye, aquí hay dolo, ten seguro que yo renunciaría.
Bueno, muchas gracias a Jorge Nieto Montesinos. Un abrazo, Nicolás. Esta comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero en fin, cada uno es dueño de sus convicciones, ¿no? Pero en fin, no lo puedo creer. Está con nosotros el congresista Héctor Becerril, representante de Fuerza Popular y uno de los voceros de esta bancada y de este movimiento. Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. A ustedes los están acusando de estar detrás de esta especie de conspiración que desde que se instaló Pedro Pablo Kuczynski, ustedes lo único que han hecho es tratar de derrumbarlo todo. Bueno, el país sabe que eso es falso. Inicialmente nos quisieron tildar de obstruccionistas, demostramos que no es cierto. Y ahora lo que estamos haciendo es, conjuntamente con 6 bancadas de 7, admitir la vacancia presidencial. Es increíble los valores que tienen algunos ministros como Jorge Nieto Montesinos. O sea, para ellos no es ilegal, no amerita una incapacidad moral el que Pedro Pablo Kuczynski, aprovechándose de la situación privilegiada de ser ministro y premier, hayan sacado a licitación algunas concesiones, las cuales, modificando el SNIP, haciendo todas las leguleyadas posibles, Odebrecht gana esas concesiones. Ahí viene su empresa personal, Westfield, para dar asesoría financiera. Odebrecht deposita en esa empresa de Pedro Pablo Kuczynski y luego ese dinero termina en las cuentas personales del presidente. ¿Qué es eso? Eso, para mí, son coimas camufladas. Y para los ministros, ¿eso es normal? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso justamente no renuncian hasta el día de hoy, a pesar que PPK ya aceptó ese juego perverso. Entonces, ¿ellos también van a hacer lo mismo? Ahora, la interrogante sobre cuál es la intención de ustedes, los fujimoristas, en relación a la situación, es que, por un lado, es cierto que la iniciativa de la vacancia no es de ustedes, ¿no? La ha presentado el Frente Amplio, que paradójicamente fue el movimiento político que hizo presidente a Pedro Pablo Kuczynski con su llamado a votar por él en la última elección. Pero ustedes simultáneamente están en un proceso que los ha enfrentado con la mayoría del Tribunal Constitucional. A la vez están pidiendo o están promoviendo una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación. O sea, eso digamos, está creando un clima de desestabilidad total, dicen los críticos. O sea, se está cuestionando al Tribunal Constitucional, al fiscal de la Nación y al presidente, más allá de lo legítimo que puede ser el reclamo sobre el caso del presidente. A ver, Nicolás, eso argumentan quienes finalmente no quieren pues que se llegue a la verdad de los hechos. En el caso del TC, pregunto, ¿esa denuncia constitucional lo ha presentado Fuerza Popular? No, lo han presentado los marinos, avalado por el congresista Pedro Olaechea y ahora ministro de Estado. Nosotros hemos tramitado como corresponde esa acusación constitucional. Eso ha sido antes de esto. O sea, porque hay en curso esa investigación y se presenta el tema de Pedro Pablo Kuczynski, entonces nos hacemos de la vista gorda, miramos para el costado, a pesar que anoche el presidente, de verdad, ha sido muy lamentable su presentación ante un panel de periodistas y él mismo ha aceptado esa negociación incompatible. Ojo, y no estamos hablando solamente ahora ya de una incapacidad moral, hay delitos que ha cometido el presidente. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir, congresista? El día jueves se presenta el presidente. Escuché a Rosa Batra decir que lo que han discutido es en la Junta de Portavoces es darle al presidente Pedro Pablo Kuczynski todo el tiempo que él necesite para hacer su defensa. Luego, ¿en qué momento se va a tomar la decisión sobre si procede o no la vacancia? Permíteme, Nicolás. Aquellos que dicen que no se sigue el debido proceso, es ceñido estrictamente a lo que dice la Constitución y el reglamento. Se presentó la moción de vacancia en una sesión. En la siguiente sesión se admite con los votos correspondientes. Y luego, entre el tercer y 18º día,
se pone a debate y se vota. El día jueves el presidente va a tener todo el tiempo del mundo, no una hora como dice el reglamento, todo el tiempo del mundo, él y su abogado, para que haga su argumentación. Después de eso, inmediatamente se participa en el debate y al final se vota. Si se aprueba la vacancia, inmediatamente esto se hace de conocimiento de la Premier y esto ya entra en efecto al día siguiente. O sea, acá todo es en forma reglamentaria. Además, pregunto yo, ¿el fujimorismo lo está vacando al presidente? El presidente se está vacando solo. Está en nuestros estudios el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Bienvenido, Walter. Gracias, Nicolás. Encantado de estar acá. Quisiera que recordemos un extracto de parte de la entrevista de 1 hora que dio el presidente el día de ayer a 5 periodistas. Y este es un extracto bastante significativo. Es cuando Rosana Cueva inaugura la entrevista y esto es lo que ocurre. Adelante, por favor. En la que se vio el proyecto Olmos, en el que se tomaron importantes decisiones desde el Estado, desde el Ministerio de Economía, desde Proinversión y luego como primer ministro, y al margen de que el señor Sepúlveda estuviera a cargo, gestionara, gerenciara, usted era el dueño y luego aparece una transferencia a su cuenta del BCP como utilidades, no sé, usted nos contará mejor, pero sale de Westfield para su cuenta personal. Entonces, esas son las dudas que en este momento nos invaden. Yo creo que está muy bien contestar esas dudas, ¿no? Hay una gran diferencia entre ser dueño, accionista y gestor. Los accionistas del banco de crédito no son los responsables de lo que hace el banco. Después, de repente les puede costar si el banco se equivoca. El gestor es el que maneja las cosas, ¿no? Y ese puede ser un gerente, un apoderado, un encargado, ¿no? Y el accionista en este caso, hay una sola persona. Yo me separé totalmente de la empresa, claro. No participé en ninguna decisión, yo no aprobé estos contratos de los cuales se habla, yo no los firmé. ¿Quién los firma? Los firma el gestor, ¿no? Necesitaríamos en todo caso el documento en el que usted se separa o marca esa distancia, creo, ¿no? Yo creo que todo eso se puede explicar, pero en banca de inversión, porque esto es lo que es esta pequeña empresa. En banca de inversión hay lo que se llama una muralla entre los accionistas dueños y los gestores. Y aquí yo no he participado, no he firmado, yo no he firmado un solo contrato, ni he gestionado con el Estado un solo contrato. Aquí estos contratos son de asesoría financiera a empresas que estaban tratando de levantar fondos después de haber obtenido una concesión. En la que se vio... Bueno, eso más o menos resume todo, porque a partir de eso empezó a dar vueltas la entrevista, ¿no? Está con nosotros, como ya lo dijimos, César Gutiérrez, Walter Gutiérrez, perdón, defensor del pueblo. Ustedes emitieron en la Defensoría una declaración, pero que es una declaración que sale antes de esto y donde se hace una invocación al respeto, digamos, a los parámetros y a la institucionalidad, ¿no es cierto? A los parámetros democráticos. Debido proceso. Sí, respeto de la ley, debido proceso, respeto de la Constitución. Ahora, ¿se está respetando el debido proceso o no? Porque acabamos de escuchar al ministro de Defensa, Jorge Nieto, decir que eso les preocupa, como si esto no estuviera ocurriendo realmente. Encantado de responder esta pregunta, pero permíteme por lo menos unos segundos para decir algo que nos parece fundamental desde el punto de la Defensoría del Pueblo. Esta crisis política está afectando no solo la institucionalidad, no solo la democracia, está afectando a cientos de miles, si no millones de personas que necesitan que los servicios del Estado, los servicios públicos funcionen, salud, educación, alimentación. Eso es lo que está sucediéndole a cientos de miles de personas y por eso es que tenemos que preocuparnos porque esto se resuelva con rapidez, pero también se resuelva dentro del marco democrático. Dicho esto, voy a tu pregunta.
si se está respetando o no. Una cosa es un proceso penal y otra cosa es un juicio político, un proceso constitucional. Eso no quiere decir que la política esté librada a... a la arbitrariedad, digamos. Exactamente, porque también la Constitución habla de la proscripción de la arbitrariedad y por eso es que se tiene que respetar el debido proceso. ¿Eso qué significa? El presidente tiene derecho a que le señalen muy puntualmente y por escrito cuáles son las imputaciones. Esa supuesta... incapacidad moral permanente, cómo aterriza en determinada conducta que ellos le están señalando que afectaría ese tipo recogido en la Constitución. Sobre esos cargos son los que quiero que levantes las imputaciones que te estamos haciendo. Y en su hora él tendrá que hacer lo que se llama prueba de descargo. Pero eso ya ocurrió, ¿no es cierto? ¿O no? No, si ha ocurrido, se ha admitido a que se inicie este proceso. Ahora entiendo que se le trasladará puntualmente eso en un documento, porque eso es lo que sirve de base para que él pueda hacer lo que se llama su descargo y alegar el día jueves, él o su abogado, en el Congreso, su defensa. Si se cumple ese piso mínimo, entonces se claro, estaría pero insisto en la pregunta, ¿se está cumpliendo con ese piso mínimo hasta ahora? Hasta ahora sí, en el entendido que se van a dar estos pasos que acabo de señalar. Ahora, es decir, esto es muy controversial porque acá la discusión comenzó, por ejemplo, con el caso de First Capital. El presidente dice, yo no tengo nada que ver con First Capital, que es una empresa que funciona en la misma oficina que él tiene en Miami, ¿no es cierto?, operada por el señor Sepúlveda, que es una persona sumamente cercana con él y que ha contratado con el Estado, con empresas, que contrataban con el Estado cuando él era parte del Estado. Ahora él dice, yo no tengo nada que ver. Sobre eso no se ha centrado la acusación, ¿no es cierto?, o el pedido de vacancia, sino sobre el caso de Westfield, que es una empresa directamente vinculada a él. ¿Qué cosa tendría que acreditar, a criterio suyo, Walter, con la experiencia que tiene el Congreso como argumento suficiente para considerar que hay las suficientes razones para declarar la vacancia? Bueno, en el documento que se publicó el día de ayer, antes de la entrevista del presidente, nosotros señalamos también en uno de los puntos que las explicaciones dadas hasta ahora e incluso después de esta entrevista resultan insuficientes. Y para nosotros resultan insuficientes porque además se han hecho con tardanza. Me parece que en tu programa en alguna oportunidad también señalamos que el presidente debió ir a la Comisión Lavajato, porque él tenía que dar, más allá de que en efecto tiene inmunidad de proceso, más allá de eso, él tenía que dar una señal clara como presidente de que él lideraba y encabezaba la lucha contra la corrupción. Bueno, perdió esa oportunidad. Hasta incluso después de esta entrevista, las explicaciones resultan insuficientes. Él tiene que demostrar de manera verosímil, de manera razonable, de manera documentada, que todas esas imputaciones que se le hacen son imputaciones que carecen de su fundamento, que no tienen veracidad. Hasta la fecha, desafortunadamente, todavía seguimos esperando eso. Claro, porque lo que resulta difícil de entender en el raciocinio del presidente es, yo soy el dueño de una empresa, es más, soy el único dueño de la empresa. Yo cuando entro al gobierno le entrego la empresa a una persona de mi confianza que contrata, entre otros, con Odebrecht, para asesorías en relación al proyecto Olmos, pero lo que no termina de decir él es en el momento en que yo, siendo parte del gobierno, estaba tomando decisiones sobre Olmos. Es decir, ahí ya hay un conflicto de intereses real, ¿o no? Mire, todo eso porque él dice, no, yo solo era el dueño, pero no sé nada, o sea, todo lo hacía Sepúlveda. Sobre todo eso, sobre todo esto que tú estás mencionando, tiene que versar sus descargos, sobre todo eso se va a discutir el día jueves. Yo vengo aquí en condición de defensor del pueblo. No soy quien va a señalar objetiva, puntualmente las imputaciones. No me corresponde. ¿Qué me corresponde? Señalar que esto afecta a los ciudadanos. Me corresponde señalar que debe respetarse el debido proceso. Me corresponde señalar que los congresistas tienen una oportunidad para consolidar la institucionalidad del país, siguiendo, si fuera el caso, siguiendo la sucesión que establece la Constitución. Hubiera sido un error serio proceder con la vacancia express, que además el reglamento permite. El reglamento permite que cuando hay una determinada cantidad de congresistas que lo respaldan, que creo que son los 2/3, se puede ir
a acelerar este proceso y no cumplir lo de los 3 días y 10 días, ¿no es cierto? Sino se puede hacer todo incluso en horas. Sí, O sea, no pero hubiera sido- no fue esa decisión la que se tomó. Y enhorabuena que así haya sido, porque no hubiera sido conveniente. El presidente tiene el derecho de ser escuchado. Es verdad que, y lo acabamos de señalar, que ha habido tardanza, que aún la hay, pero es fundamental escuchar al presidente, es fundamental darle la oportunidad a que se defienda respecto de los cargos e imputaciones que puntualmente se le han señalado y que en teoría o supuestamente calzarían dentro de la incapacidad moral. Ahora, insisto, esto no requiere del nivel de probanza, como dicen ustedes los abogados, que sí demanda un proceso judicial, ¿no es cierto? Esto no es un proceso penal. Aquí no podemos detenernos en el Código Procesal Penal, en las instancias penales, porque todo eso es una competencia jurisdiccional que si lo amerita en su momento seguramente se activará. Este es un juicio político. Aquí de lo que se trata es de si esa conducta, la que se le señala, la que se le achaca, calza dentro de el tipo de incapacidad moral. Claro, pero Si es esto, que esta si es sería... que- claro. Si es que aquello, permíteme, con esto redondeo, si es que aquello que tú mismo has señalado y muchos congresistas han indicado, esta conducta a través de sus empresas o con sus empresas, violenta el artículo 126, la parte final, que proscribe la posibilidad de que se realicen determinados actos cuando uno asume responsabilidades públicas. Ahora, digamos, como causales de la vacancia, ¿cuáles podrían tomarse en cuenta? La primera es el no haber dicho la verdad. Es decir, porque una cosa es que una entrevista el presidente diga algo, pero una cosa bastante distinta, un hecho bastante más grave, es que el presidente en una comunicación oficial al Congreso de la República diga, yo no tengo nada que ver ni con Odebrecht ni con ninguna cosa que ahora, aceptado por él mismo, no era cierto. Es decir, esa afirmación hecha por escrito y firmada por él no era verdadera. ¿Eso es un primer argumento o no? Una cosa es que una persona que no tiene una función pública o incluso tenía una función pública mienta sobre su edad, por ejemplo, y otra cosa muy diferente es que mienta sobre cuestiones de Estado, que mienta sobre su conducta cuando era funcionario público y más aún cuando ahora tiene la principal representación del Estado. Ahora, Walter, usted hace referencia al artículo 126 de la Constitución que dice en su último párrafo, los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Es decir, esto sería el argumento, es decir, la empresa Westfield, que es de propiedad exclusiva, contrató o fue contratada por Odebrecht en el momento que Odebrecht hacía negocios con el Estado peruano, del que en ese momento era parte y funcionario, ¿no? Digamos, clave, Pedro Pablo Kuczynski. Mire, yo ni soy abogado defensor del presidente, ni soy el fiscal parlamentario o el que va... Pero en todo caso, esto es lo que tendría que acreditarse. Lo que yo estoy señalando simplemente es poniendo todos los elementos sobre la mesa, que tiene derecho a ser escuchado, que tiene derecho a que le planteen objetivamente cuáles son las imputaciones, que tiene derecho a ser escuchado y que tiene que también responder a la ciudadanía por la alta investidura que él tiene. Y este es el marco dentro del cual tiene que moverse todo esto. No me corresponde, soy el defensor del pueblo. Si no fuera defensor del pueblo, si fuera un simple abogado, créanme que yo respondería muy puntualmente todas estas preguntas. Y sobre o sea, ¿qué puede pasar después? Es decir, por lo que se entiende, el día jueves va a haber la presentación del presidente. Probablemente hay un extenso debate el viernes que tal vez se prolongue hasta el sábado, pero digamos es altamente probable que antes de la Navidad ya haya una decisión para la vacancia del presidente, que a menos que se produzca un cambio dramático, los 87 votos que se requieren ya los tienen, ¿no es cierto? O sea, si fuera el caso, va a haber más de 87 votos por la vacancia. Ahí se supone que asume el cargo el primer vicepresidente. La pregunta es, ¿puede el presidente apelar esto? ¿Ir a alguna otra instancia? ¿Ir al Tribunal Constitucional y decir que lo que se ha hecho con él es incorrecto y puede o no?
El curso que deben seguir los acontecimientos es el curso que señala la Constitución. Esto es, el primer vicepresidente debe asumir la presidencia de la República y esto aquí no hay apelación que valga. Que él pueda presentar una acción de amparo o que alguien pudiera presentar una acción de amparo, cualquiera puede activar el sistema de justicia, eso es un derecho. Pero de ahí a que tenga algún fundamento, eso es absolutamente remoto. Ahora, hay un clima de incertidumbre que se ha generado alrededor de esta situación. Hay muchos que pensamos que lo más conveniente sería que el presidente renuncie para, digamos, bajar la tensión política y darle curso de alguna manera a poner orden y a restablecer un clima de confianza. Ahora, pero tiene que ver con esto también el hecho de que no termine de salir toda la información que supuestamente existe sobre el caso y que tiene como uno de sus puntos decisivos la confesión del señor Jorge Barata, ¿no? Voy a aprovechar esta pregunta para recordar algo que dije hace un año. Exactamente en diciembre del año pasado señalé esto. Las investigaciones en el Perú no pueden estar a ritmo de lo que diga Odebrecht. No pueden estar a ritmo de lo que... Odebrecht no es el que determina la institucionalidad de este país. No es un poder del Estado. Y por eso mismo dijimos en aquella oportunidad que se necesitaba un activismo mayor de parte del sistema de justicia y poder generar nuestra propia información o poder poner, digamos, contra las cuerdas a esta empresa para que no esté administrando información. Lo dijimos hace un año. Y hoy creo que todavía estamos a tiempo de que esto... Claro, pero la solución es que inmediatamente se proceda, es decir, lo que está reclamando los ejecutivos, los directivos de Odebrecht, hace 11 meses estamos esperando, tenemos un preacuerdo de colaboración y no avanza y todo, y desde fuera uno mira y da la impresión de que lo que ocurre es que no se quiere, hay demasiados actores que no quieren que se conozca lo que podría decir la confesión de Jorge Barata, y entiendo que no es solo de él, sino de otros ejecutivos que de alguna manera han participado en obras o han tenido contacto con políticos y empresarios peruanos. Sí, no me cabe duda que hay intereses alrededor de esto, pero estos señores, tanto Barata como Odebrecht y otros funcionarios ya confesaron. Y esta información todavía en gran parte sigue embargada. Y hoy lo que les interesa a ellos es ver cómo salen de esta situación y cómo es que van a pagar las multas, las reparaciones a las que ya se comprometieron. Y en este punto es bueno recordar que hasta ahora no se ha logrado implementar efectivamente el 003 y cabe todavía el debate si es que el 03 era conveniente o no. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono por lo siguiente, Nicolás. Porque es fundamental en cualquier negociación con quien quiere someterse a una colaboración eficaz saber cuál es el monto del daño. El monto del daño es determinante. ¿Por qué? Porque ni es la coima que entregaron, ni es una cifra exorbitante. Es una cifra real sobre la cual se ponen de acuerdo el daño generado, el daño punitivo, y a partir de ahí y sobre ese piso vas a entregar información, vas a informar, vas a separar a los funcionarios que actuaron corruptamente en tu empresa, vas a señalar quiénes son los funcionarios que desde el Estado facilitaron estos negocios y vas a pagar tu multa. Ese es el modelo, no es nada nuevo. Ese es el modelo que se ha utilizado en los Estados Unidos, los brasileños, los suizos. Pero acá todavía estamos en una situación muy preliminar. Desde la Defensoría ustedes han expresado la preocupación sobre el daño que está produciendo en términos sociales y económicos a los peruanos, ¿no? La dilación y las complicaciones de este proceso, pero acá estuvo la semana pasada Hugo Alache, que es representante de parte importante de los proveedores de las obras de Odebrecht, que nos estaba contando una cosa increíble. Hay una oferta de una empresa china por comprar por $1.400 millones la hidroeléctrica de Chacya, que es de Odebrecht, en el marco del 003, con toda la controversia que hay sobre este decreto, pero que permitiría, se supone, que con la venta de ese dinero, en primer lugar, se pague a los proveedores, que son más de 500 empresas, y estamos hablando de más de 40.000 trabajadores, se permita pagar a los propios trabajadores, porque hay de los 20.000 trabajadores de Odebrecht, creo que si quedan 1.800 o 2.000, exagero, pagar a la SUNAT
y además hacer la reserva de contingencia en un fideicomiso para el cobro de la reparación civil y que de ese monto de los 1.400 Odebrecht no se lleve $1. Y el procedimiento está esperando en el Ministerio de Justicia hace 105 días ya a estas alturas. Pero la discusión regresa al punto que con el que hemos iniciado esta parte de la conversación. ¿Cuánto es ese fideicomiso? Si ese fideicomiso es, la cuantificación del daño es 10%, 15%, vamos a suponer que sea 10%. Me dices que el monto está a 1.400, 1.500 millones, eso es 150 millones. Suponiendo que fuera 15% sería 200 millones. Déjame decirte que 200 millones es muchísimo más de todo lo que se ha recuperado en estos casi 18 años de toda la corrupción. O sea, con eso solo ya sería eficiente esa operación y se daría todo lo que tú quieres, todo lo que tú planteas. Ya, pero por eso no se entiende por qué no ocurre y por eso la presunción de gente como Hugo Alache, que es representante de los proveedores, que hay alguien acá que no quiere que las cosas ocurran. Que hay gente que no quiere que el señor Barata cuente todo lo que tiene que contar y se sepa todo lo que los peruanos deberíamos tener derecho a saber. Por eso, nuevamente, creo que tenemos que, desde los medios, desde la Defensoría, nosotros lo hemos hecho con un año de anticipación y lo hemos reiterado en más de una entrevista. Lo que pasa es que recién toma gravedad, recién toma sensibilidad aquello que a veces uno dice, pero pasa de soslayo, ¿no? Ahora sí toma relevancia, porque de nuevo, hace un año lo hemos subrayado, remarcado, señalado la importancia, porque el día que tú desactivas eso, todo fluye. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, ha estado con nosotros. Vamos a la pausa, esto es Exitosa. Regresamos con el doctor Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Con él regresamos. Está con nosotros Duberlí, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, y felicitaciones por la ampliación del marco, digamos, informativo de la cadena Exitosa. Estamos creciendo, ¿eh? Y esto recién empieza. Muchas gracias, Duberlí. Yo sé que es complicado preguntarle al presidente de la Corte Suprema, ¿no? Porque tiene que hablar no como Duberlí Rodríguez, sino como presidente de la Corte Suprema. Pero acá, en primer lugar, hay una controversia sobre la legitimidad de este proceso de vacancia. Lo que está ocurriendo en este momento, que incluye la citación al presidente el día jueves, ¿está respetando a criterio del presidente de la Corte Suprema el debido proceso? Sobre la motivación de esta figura de la vacancia presidencial, esa es una motivación política que obviamente yo no puedo, digamos, pronunciarme, porque es un tema que tiene que ver quienes tienen la representación de los partidos políticos en el Congreso. Pero la figura de la vacancia presidencial está previsto en la Constitución, en el artículo 103, por incapacidad física o moral permanente. Ahora, el reglamento del Congreso desarrolla ese artículo, va a decir qué procedimiento se usa. Entonces ahí se establece, por ejemplo, que tiene que haber una admisión de la solicitud de vacancia, que ya se hizo. Luego se señala que tiene que haber una digamos, sesión donde se escucha al presidente de la República por un espacio de 60 minutos y luego hay el gran debate. Entonces, desde el punto de vista formal, yo entiendo que se está respetando lo que podríamos llamar el debido proceso parlamentario. Porque aquí, Nicolás, hay que remarcar una cosa. Desde hace ya buen tiempo en todos los sistemas de justicia del mundo, y los norteamericanos inventaron la palabra el due process law, o sea, el debido proceso legal. El debido proceso tiene varias manifestaciones, uno de ellos el plazo razonable, otro de ellos el derecho a la defensa, el derecho a la prueba, etc. Entonces, ¿cómo respetar el debido proceso parlamentario y cuáles son sus manifestaciones? Es un tema que obviamente está en el terreno parlamentario, pero yo creo que lo fundamental es el derecho a la defensa. Y yo espero, como he escuchado a la propia congresista Rosa Bartra, que no se limitarán a los 60 minutos que dice el reglamento del Congreso, sino que probablemente le dan más tiempo al señor presidente de la República para que pueda defenderse. Ha dicho 8 horas o todo el tiempo que necesite tomarse. Bueno, literalmente. Yo creo que tiene que haber, digamos, flexibilidad por las dos partes. Por el Congreso podrían ser más flexibles en cuanto a la hora, a los 60 minutos, y también por el presidente, pero no creo que haga, digamos, un ejercicio, digamos, oratorio, pues, de horas y de horas. Me imagino que hablará lo suficiente para poder, digamos, defenderse. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Qué argumento es suficiente para vacar al presidente? ¿Que haya mentido? Que el hecho de que sea el propietario de una empresa que cuando él era funcionario, propietario exclusivo además, ¿no? Haya negociado con el Estado. O sea, hemos estado hablando toda la mañana de que esto no es un proceso penal y por lo tanto no se necesita acreditar el nivel de pruebas ni de testimonios
como si es un requisito indispensable en un juicio. El estándar de prueba es diferente en el procedimiento administrativo, parlamentario en este caso, que en el proceso judicial penal. En el proceso judicial penal, el estándar de prueba es muy exigente, tiene que llegarse a lo que se llama más allá de toda duda razonable. Es decir, tiene que haber prueba suficiente para quebrantar la presunción de inocencia y sustentar un fallo condenatorio. Pero estamos hablando de una condena en el campo penal. En este caso no, estamos en un terreno estrictamente político, donde el estándar de prueba puede ser mucho más flexible y más que nada son consideraciones de tipo político. Por tanto, yo creo que no se puede comparar, pero hay aspectos esenciales, como dije, que el debido proceso rige en todo, absolutamente todo, con sus particularidades, es obvio. Entonces, en este caso, es el Congreso el que está tramitando esta solicitud de vacancia y es el Congreso el que tomará la decisión que ellos consideren pertinentes. Esto nos obliga, es decir, ¿cuál es el origen de esta crisis que ha puesto a Pedro Pablo Kuczynski al borde de la vacancia? Una pregunta que originalmente formula Katherine Ampuero, ¿no es cierto? Cuando era procurador, el presidente se niega a contestar a esa pregunta cuando asiste a una citación del Ministerio Público. Luego, bueno, ya la historia la conocemos, termina saliendo, ¿no es cierto?, Katherine Ampuero prácticamente por la ventana de la Procuraduría. Y de ahí viene el conflicto con la Comisión Lavajato, a la que el presidente se niega a asistir a responder un interrogatorio y plantea hacerlo por escrito. Y finalmente la carta que a través de Jenny Vilcatoma, que es la primera que lo solicita, le dirige la Comisión Lavajato a la empresa Odebrecht y esta contesta. Y contesta con una lista relativa a las empresas First Capital y Westfield. Westfield directamente relacionada con PPK, ¿no es cierto? Eso es más o menos la crónica de los hechos. Ahora, lo que es increíble es que esto se genera por una información de Odebrecht, cuando Odebrecht tiene pendiente, o sea, su ejecutivo más importante, Jorge Barato, una colaboración que está esperando ¿cuánto tiempo? ¿10, 11 meses? O sea, ¿por qué si una sola declaración, que no es la de Jorge Barata, sino es la de los registros oficiales y legales de Odebrecht, aparece el nombre de Pedro Pablo Kuczynski? O sea, ¿qué información hay en esa colaboración que no podemos conocer los peruanos? Bueno, tiene que ser una colaboración eficiente, por eso el procedimiento se llama colaboración eficaz. Colaboración es porque está colaborando. ¿Y eficaz por qué? Porque tiene que llevar al esclarecimiento de los hechos, es decir, diciendo toda la verdad de lo que se sabe. Porque si no se dice todo lo que se sabe, ya no puede ser eficaz, pues. ¿Por qué? Porque de repente el sistema de justicia se entera por otros medios que también lo puede lograr. Se sobreentiende que cuando hay un procedimiento de colaboración eficaz hay un doble beneficio. Por eso se llama delación premiada, en términos más sencillos, ¿cierto? ¿Qué gana el colaborador eficaz? Gana, por ejemplo, beneficios en cuanto a pena, en cuanto a que no le toquen de repente su patrimonio. Entonces, eso es lo que él gana, el beneficio. Por eso se llama, al final el acuerdo se llama acuerdo de beneficios y de colaboración. ¿En qué se beneficia el investigado? Pero por otro lado también, ¿cuál es la colaboración? ¿Y la colaboración qué cosa es? Información de calidad que tiene que brindar, que permita descubrir las redes de una organización, digamos, que esté dedicada a fines delictivos. Y por eso es que ese acuerdo que lo negocia el investigado con la fiscalía, no lo aprueba la fiscalía. Ellos hacen el acuerdo, pero lo ponen a disposición de un juez para que finalmente lo apruebe. Claro, el juez le hace el control, le hace el filtro. A ver, la información que ha prestado este señor, ¿de verdad ha ayudado a esclarecer el caso o no ha ayudado? Y si no ha ayudado mucho, el juez o no acepta el acuerdo o reduce los beneficios. Porque tiene que haber una suerte de proporcionalidad. Ya, pero Duberly, lo que no entiendo y no entendemos los peruanos es por qué, si desde el 1 de diciembre del año pasado, cuando Odebrecht emite su famoso comunicado Perdón Odebrecht Erró, donde le pide perdón a la sociedad brasileña y donde, entre otras cosas, compromete a 77 funcionarios a contarlo todo y a pagar todas las reparaciones que sean necesarias en Brasil y en el mundo. Bueno, ahora son 78 los que se están acogiendo, se agregó incluso un colaborador más. Y uno de ellos es el señor Barata y todos los ejecutivos que participaron en decisiones trascendentes en relación a contratos con el Estado peruano acá. Entonces, lo que no se entiende es por qué, si hay esa voluntad, si se hizo incluso un preacuerdo a principios de este año, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y no existe ese acuerdo? ¿De quién depende? Bueno, depende ahí de dos actores. En primer lugar, la Fiscalía y el propio Barata. Entonces, se sobreentiende que ellos están siguiendo todo un procedimiento. Por eso se llama un procedimiento especial. No es un procedimiento penal
común, regular, que tiene etapas, investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral. No. El procedimiento de colaboración eficaz es una negociación directa entre la Fiscalía y el colaborador. ¿Cuánto dura? No lo podemos saber nosotros porque eso depende de los avances, incluso hasta retrocesos que van a haber entre la Fiscalía y en este caso, por ejemplo, Barata. Pero ese proceso tiene que culminar. ¿Que conviene que ya culmine pronto? Yo pienso que sí, pero tampoco la justicia, por ejemplo, el juez no le va a decir al fiscal, oye, ya culmine ese procedimiento en una semana porque no corresponde procesalmente hablando. Pero desde el punto de vista de los intereses del país por conocer la verdad, yo pienso que esa información que debe brindar en este caso particularmente el señor Barata, que es el que se está sometiendo a colaboración eficaz, incluso el juez le ha autorizado al fiscal Hamilton Castro excluirlo, digamos, de algunos delitos para facilitar esa negociación. Esa negociación y ese acuerdo. Que inicialmente estuvo un poco como trabada, pero ahora está totalmente allanado el camino. Entonces yo espero que el señor Barata diga todo lo que sabe a fin de que efectivamente lleguemos a un acuerdo o lo que se llama propiamente el procedimiento de colaboración eficaz, porque si no sería un simulacro de colaboración eficaz y un juez no lo va a aprobar así nomás. Ahora, ¿cómo, digamos, perturba o cómo influye los dos, porque no es solo uno, acusaciones constitucionales presentadas contra el fiscal de la Nación pidiendo su destitución? Bueno, yo creo que son cosas que marchan por cuerdas separadas. El Congreso de la República, así como tiene la potestad de iniciar un trámite de declaración de vacancia, como lo están haciendo con el señor presidente de la República, también tiene la potestad de formular acusaciones constitucionales contra altos funcionarios, como el fiscal de la Nación, como jueces supremos también, ¿no? Del Tribunal Constitucional también, pero eso está dentro de su propia dinámica. Ahora, que eso paralice lo que está haciendo el Ministerio Público, yo creo que no, porque el Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo que no puede supeditarse a lo que hace el Congreso, ni al revés. Cada institución tiene sus propias prerrogativas. Ahora, el tema de Alejandro Toledo, es decir, el proceso de extradición de Alejandro Toledo, finalmente uno ya ni entiende en qué punto está, o sea, porque... A ver, en el caso Ecoteva, yo creo que adiós proceso de extradición, porque ya no he visto ninguna solicitud de la Fiscalía en ese sentido. Se habían un poco confrontado con... Claro, había una disputa entre dos fiscales, a ver qué... Al final quedó en que eso ya no va... ¿Por qué? Porque además el expediente ahorita está en una sala superior nacional de Lima, que además lo derivará a un fiscal superior para que acuse o no acuse. Pero el proceso que yo creo que está avanzando de manera más firme es el de Odebrecht con Hamilton Castro. Entonces ahí yo he escuchado por noticias, porque yo no tengo ningún conocimiento directo, no soy parte en el proceso, en que para diciembre ellos ya terminaban de armar el cuaderno de extradición. Pero yo supongo que la pieza clave para armar el cuaderno de extradición es terminar el proceso de colaboración eficaz con Maiman. Entonces, si ya lo terminan con Maiman, yo creo que el cuaderno ya se iría con un contenido mucho más sólido para que en Estados Unidos le den pase, porque en Estados Unidos hay una burocracia. Si aquí nos quejamos de los trámites burocráticos, ¿no? De la tramitología en Estados Unidos nos doblan. ¿Por qué? Porque mira, 3 filtros. Llega al Departamento de Estado, que le hace un filtro. Luego lo derivan al Departamento de Justicia, que le da otro filtro. Y luego al gran filtro, que es a un juez federal. Imagínate qué tiempo va a pasar ahí. Pero para tener un pronóstico de éxito en ese trámite, allá en Estados Unidos funciona un requisito que espero que la ciudadanía del Perú lo entienda, porque si no creen que es una cuestión de descuido de los fiscales o los jueces. No, tiene que ir bien armado el cuaderno, porque allá ellos llaman la causa probable. Causa probable, claro, para nosotros, digamos, suena un poquito como etéreo, gaseoso. ¿Qué será causa probable? Para los norteamericanos, causa probable en caso de extradición significa que ellos estén casi convencidos que el que va a ser extraditado va a ser condenado. Y para que ellos hagan ese pronóstico, la base probatoria que vaya en el cuaderno de extradición tiene que ser muy fuerte, porque si van simplemente rumores que dijeron que por acá, por allá, que un colaborador eficaz declaró, pero si eso no está corroborado, téngalo por seguro que la justicia norteamericana no lo va a amparar, porque ellos son muy estrictos en ese terreno. Por eso es que yo en el seno de las Naciones Unidas, en un foro que ha habido últimamente en Viena, incluso yo he planteado la necesidad de modificar el tratado de extradición que tenemos firmado con Estados Unidos. ¿Para qué? Para hacerlo más flexible, para simplificar el procedimiento. Mire, Nicolás, en Europa, que están más avanzados que nosotros en temas procesales,
Cuando un juez de un país europeo, de la Unión Europea, emite una orden de captura, se llama euroorden. Y esa orden de captura, que para nosotros es prisión preventiva, la puede ejecutar cualquier juez de la Unión Europea. Ahí no existe ya el procedimiento de extradición, porque es un procedimiento totalmente obsoleto de la Edad Media y más antes todavía. Entonces, por ejemplo, sería conveniente que cuando se firmen tratados de extradición, se pongan normas que aceleren el procedimiento de extradición. Donde la decisión de un juez sea reconocida como válida y punto. Así es. Debería ser. Por ahora, la extradición tiene dos componentes, un componente jurídico, que lo dan obviamente los jueces, pero finalmente tiene el componente político, que es el que finalmente da el paso. Cuando la Corte Suprema del Perú autoriza una extradición de una persona que está en el Perú, ¿quién toma la decisión final? El Consejo de Ministros. O sea, la parte política ve el tema de relaciones internacionales, diplomáticas, y en Estados Unidos hacen lo mismo. Entonces, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos el juez federal diga que sí... Bueno, pero ¿esto qué significa? Que así se presente el cuaderno de extradición una vez completado el proceso del caso, digamos, llamado Odebrecht en relación a Toledo, que lo que acredita es que se hicieron transferencias de ese Odebrecht a cuentas de Maiman, y Maiman, que es donde está completando la información, destinó ese dinero a través de diversas formas para el usufructo de Alejandro Toledo, ¿no es cierto? Cuando eso se complete, se presenta el cuaderno de extradición, ¿cuánto tendríamos que esperar para que... A ver, en el Perú eso no va a demorar casi nada. ¿Por qué? Porque va a haber una audiencia de extradición en un juzgado de Lima. Entiendo que será un juzgado de la Sala Penal Nacional, podría ser Carguancho, no sé. Y luego sube, sin que haya apelación ni nada, sube a la Corte Suprema. La Corte Suprema emite una resolución suprema declarando procedente la extradición y luego se lo deriva al Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia, en sesión de Consejo de Ministros, finalmente aprueba la extradición y luego vía diplomática, la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, lo mandan al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por el lado peruano yo calculo que eso demorará un mes. Pero en el lado norteamericano, imposible que yo adivine, imposible. Tenemos un dato, una referencia. La extradición de Marinelli, de Panamá, que también ha sido un expresidente de la República, ha durado mínimo 1 año y medio. Entonces no quiero ser yo tampoco pesimista. O sea, 1 año y medio desde que se presentó la solicitud. Así es. Yo tengo que hacer esa declaración, Nicolás, porque la gente cuando le preguntan quién es el culpable de que no venga a Toledo, todo el mundo dice el Poder Judicial. Desconocen que en materia de cooperación judicial internacional la autoridad central es el Ministerio Público, no los jueces. Los jueces se limitan a formar el cuaderno y la Corte Suprema declaró procedente y nada más. Es en el lado norteamericano donde está la parte más difícil y donde hay que trabajarse con mucha responsabilidad, porque si no se corre el riesgo de que eso lo rechacen liminarmente y eso sí sería terrible para los fines de la investigación. Yo le agradezco muchísimo a Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, por estar con nosotros. Muy Gracias, amable, como gracias, siempre, Duberlí. Y nos esperan días agitadísimos. Estamos en conexión con Álvaro Tapia en el Congreso de la República. Él está con el congresista Guido Lombardi. Adelante, Álvaro. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Información en vivo desde el Parlamento Nacional. Efectivamente, nos encontramos con el parlamentario Guido Lombardi de la bancada oficialista. Muy buenos días, congresista. Bienvenido a Radio Exitosa para consultarle, en este caso, acerca de esta entrevista que tuvo el presidente Pedro Pablo Kuczynski el día de ayer. Algunos congresistas de oposición han mencionado que en realidad hay más certezas para vacar al presidente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, como usted comprenderá, yo no comparto esa opinión. Yo creo que el presidente ha hecho un esfuerzo por explicar temas que son complejos. Cómo funciona una entidad financiera como Westfield Capital, que está encargada de levantar fondos para hacer posible la realización de una obra. Una obra que, como en el caso de la represa de Olmos, ya había sido concesionada. Entonces no veo dónde está la negociación incompatible, el conflicto de intereses o el engaño al país o el daño que se le puede haber producido al país. El presidente va a venir el día jueves, el día que el Pleno, en este caso, va a debatir esta vacancia. Sí, por supuesto. Se supone que debería estar 1 hora en el Pleno, pero algunos congresistas mencionan que se podría esto expandir. No, sí, el presidente del Congreso, el señor Galarreta, ha hecho el ofrecimiento de que no habrá limitación en el tiempo. El reglamento del Congreso establece efectivamente que en caso de que prospere una moción de vacancia, el presidente tendrá 1 hora. Ha dicho que él no va a ser rígido en esto y supongo que en estos días habrá que negociar en qué condiciones se presenta y por cuánto tiempo el presidente, pero no creo que el tiempo sea un problema.
Finalmente, congresista, para tocar el tema de la llegada del Papa, se menciona de que si es que continúa esta crisis, si es que no tenemos presidente, se especula mucho de que no vendría el Papa para que confirmar o en este caso ratificar esa información. Honestamente, yo no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra. El Papa ha anunciado su visita, es una visita de Estado y se realizará cualquiera sea el resultado de lo que ocurre el jueves en el Congreso. Muchas gracias, congresista. Ha sido el congresista Guido Lombardi desde el Parlamento Nacional. Informó Álvaro Tapia para Éxitos. Muchas gracias, Álvaro. Claro, el tema acá es que lo que está en discusión son varias cosas, ¿no? O sea, primero, que claramente el presidente no dijo la verdad. Y no lo dijo no solo a los periodistas y a los ciudadanos, sino al propio Congreso de la República cuando negó todo vínculo. Ahora el presidente acepta, ¿no?, que una de sus empresas, por lo menos Westfield, una empresa que es de su propiedad exclusiva, cuando él estaba en el gobierno de Alejandro Toledo, él le dejó el control de la empresa y se la entregó a su amigo y socio, el señor Gerardo Sepúlveda. Y que Sepúlveda hizo tratos que él no conocía. Ahora, el problema es que hacía tratos con Odebrecht en relación al proyecto Olmos y el presidente, que en esa época era presidente del Consejo de Ministros, presidente de Proinversión y ministro de Economía en diferentes momentos, tomaba decisiones en relación a ese proyecto, ¿no? Se declaró el proyecto de interés nacional, se le dieron una serie de facilidades, se hizo modificaciones incluso al contrato con respecto a cuáles eran los aportes del Estado, se estableció mecanismos para que el Estado peruano garantice todo el endeudamiento que debería hacerse en relación a este proceso, es decir, tomó una serie de decisiones que de alguna manera tenían que ver con las asesorías que estaba prestando Westfield. En todo caso, creaba las condiciones favorables para los negocios que estaba haciendo Westfield. Entonces, ¿cómo que no hay un conflicto de intereses ahí? Por supuesto que sí. Y no es un argumento razonable decir, yo no sabía, pero bueno, escuchemos lo que dice la gente en las redes sociales. Como todos los días está con nosotros Judy Rodríguez. Las redes, ¿cómo están? Agitadas. Ellos sí tienen clara su opinión, ¿ah? Por ejemplo, si debe renunciar antes de la vacancia, Rubén Regalado nos dice, entiendan que PPK solo llegó a esto. ¿Por qué echarle la culpa y responsabilidad a otros? Él se benefició del Estado a través de su empresa. ¿O estoy percibiendo que a la gente no le interesa el respeto a la democracia? Señala. Por otro lado, Marta Céspedes nos dice, si se va a PPK, que se vaya también el Congreso. ¿Por qué no van? Porque no van a dejar trabajar al que asuma la presidencia y son un mal ejemplo para la juventud. Por otro lado, vamos a ver lo que opina Tony Ángel. Nos dice que espere la vacancia, luego que tiren abajo a Vizcarra y luego a Arauz. Entonces se convocan nuevas elecciones generales. Ojo, incluido el Congreso. Esa es la forma como se debe de tumbar a todo ese Congreso aprofujimontesista. Bueno, pero escuché en la mañana también que en la mesa de conducción decían Fuji, Frente Amplista, Acción Populista. No, porque son varias las firmas. Se supone que son, ¿cuántas son? Son 7 bancadas, de las cuales 6 están a favor. Y que algunas ya han adelantado que van a votar a favor de la vacancia, entre ellos, pues, incluso Alianza para el Progreso, el APRA y Fuerza Popular, que también lo adelantó Héctor Becerril. Bueno, vamos a revisar más opiniones. Linda nos dice, obvio, es más digno para él. Si se quiere aferrar, la prensa internacional lo destrozará y no habrá dinero para taparles la boca. Por otro lado, Alex nos dice, debe renunciar, pero lo más importante y un tema que estamos dejando de lado es que aún nosotros seguimos asumiendo las consecuencias, pagando peajes abusivos, privados de gozar de nuestra riqueza marina, explotados, y pone puntos suspensivos porque todavía hay más malas noticias para Alex. Son algunas nada más de las opiniones, Nicolás, en nuestras redes sociales. Sí, pues ¿y tú qué piensas, Judy? Que si debe renunciar antes de la vacancia. O sea, ¿qué es lo que te parece a ti todo lo que está pasando? Porque de alguna manera expresas el punto de vista de los jóvenes, ¿no? O sea, ¿cómo perciben los jóvenes este espectáculo que se está dando en la política nacional? Bueno, yo percibo en la juventud sí decepción política y poco interés, ¿no? Converso con algunos amigos en algunas reuniones y saben muy poco de lo que sucede en realidad, ¿no? O se dejan llevar por esta ola antifujimorista o en todo caso también no entienden lo que sucede o cómo funciona, en este caso, un proceso de vacancia, ¿no? Considero que hay mucha... Ahora, ¿sabes lo que me llama la atención? Que la gente no está en la calle. O sea, hay un tremendo escándalo de corrupción en un contexto en el que además de la corrupción tiene pues el sistema de salud que se cae a pedazos, la educación pública que da vergüenza, hay una crisis de inseguridad y la gente está como pasmada, ¿no? Porque justamente considero que
ha rechazado la política y por ende informarse todos los días de las malas noticias sobre la política. Entonces considero un cierto porcentaje de ignorancia respecto a lo que sucede. No saben que ya no te importa. que no me importa. Y la información que traen nuestros reporteros en las calles de Lima, Sofía Gallegos pregunta, o los corresponsales en provincia, y la gente no está enterada de lo que en realidad ha sucedido. Y lo peor que nos puede pasar es no saber lo que sucede en la política. Muchas gracias, Judy. Bueno, eso es lo que dice la gente en las redes, que se ha convertido además en un canal de desfogue, ¿no? Tal vez por eso la gente no está en la calle. Porque de alguna manera usa las redes sociales para manifestar su descontento, su molestia, su indignación. Pero en fin, vamos a seguir paso a paso lo que está ocurriendo. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar tras ella con Jenny Vilcatoma, que de alguna manera ha sido protagonista clave de todo este proceso. Recuerden ustedes que Jenny Vilcatoma, cuando era procuradora anticorrupción, tuvo la descabellada idea de preguntarle a Odebrecht por qué había contratado, ¿no?, a un funcionario del gobierno regional de Ancash, y la respuesta que se la dio el ministro de Justicia Figalo en ese tiempo, no le respondió Odebrecht, le respondió el ministro de Justicia del gobierno de Ollantumala, cómo se le ocurría meterse con Odebrecht, que ponía y sacaba presidentes en el Perú. Ahí comenzó, de alguna manera, esta historia de la cual ahora estamos recién empezando a saberlo todo. No se olviden que esta señal se escucha no solamente en la radio, estamos en televisión, estamos en Canal 11 de Movistar. Pasen la voz. Regresamos. Está con nosotros la congresista Jenny Vilcatoma. Jenny, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Qué días estos, no? Intensos. Unos días de lucha frontal contra la corrupción, que hoy día está haciendo uso de todo. Dinero, poder, chantaje, extorsión, para que los congresistas puedan el día jueves tener pretextos para votar en contra de la vacancia del señor Pedro Pablo Kuczynski. Circuló un rumor insistente en los últimos días de que le habían ofrecido a Alberto Fujimori el indulto a cambio de que él saliera a dar una declaración diciendo que no debía procederse con el pedido de vacancia. Así es, desde el día miércoles han sucedido cosas realmente increíbles y extrañas. En el Congreso hemos visto cómo los congresistas se tiraron para atrás y no se tuvo los 104 votos para hacer la vacancia. Aquel día hemos tenido discursos de determinados congresistas que pedían tiempo para el presidente, precisamente para que se desarrollen todas estas campañas que logren, ¿no?, revertir la situación a su favor. Y también recibí la información de que se le estaba ofreciendo, o se le habría ofrecido a Kenji Fujimori, ¿no?, el indulto de su padre para que él pueda votar. Yo sinceramente no lo creía. Es más, yo no creo que el gobierno le vaya a dar jamás el indulto a Alberto Fujimori. Lo vengo diciendo desde que debatimos la ley de la reconstrucción. Están utilizando el drama de Alberto Fujimori, esta aspiración que tiene de tener su libertad, de obtener su libertad, para simplemente hacer cortinas de humo y jugar, ¿no?, con los cálculos políticos que los vayan a beneficiar. ¿Qué hice? Directamente, ¿no?, vi la forma de comunicarme con el mismo señor Alberto Fujimori. Y en efecto me confirmó que ha habido movimiento en el lugar donde él está aprisionado, que se han comunicado con él, que han visitado, que han ofrecido todo. ¿Pero quién? ¿Que han ido médicos? Porque supuestamente el argumento formal va a ser que hay un reporte médico cuyo estado de salud, que justifica que su estado de salud es incompatible con su vida. Pero ¿sabes qué, Nicolás? Ayer al mediodía... ¿Eso ha pasado? Así es. Y ayer al mediodía, el domingo, ayer que se supone que ya tenía que materializarse, ya no le contestaron los teléfonos a ninguno de las personas que le están asistiendo. De los interlocutores. De los interlocutores del señor Alberto Fujimori. Es decir... O sea que, digamos, el sábado en la noche Alberto Fujimori pensaba que lo indultaban. Alistó sus cosas. ¿Es eso correcto? Hizo su maleta. Hizo su maleta. ¿Es eso correcto, Nicolás? ¿Jugar con la necesidad de una persona de lograr su libertad, de una persona enferma? ¿Qué está haciendo el gobierno? Negociando absolutamente todo lo que pueda. Dinero, favores, no, porque si total, cargos. O sea, digamos, el Frente Amplio que lo llevó a la presidencia ya rompió con él, está pidiendo su vacancia. Ya que le importa lo que pide el Frente Amplio, ¿no? Ya le dale adelante. Pero qué increíble. No, entonces, o sea, más allá de eso, yo voy al ser humano. Al ser humano. No puedes jugar con una persona
con este tipo de cosas solamente por buscar cálculo político, favores políticos y el voto de una persona o de un grupo de congresistas. Sin embargo, nos vamos al otro lado. Se confirma que el gobierno está haciendo uso de todo tipo de armas para lograr que los congresistas voten en contra de la vacancia este jueves. He cuestionado también la posición de Nuevo Perú. Este documento que ha enviado Odebrecht a la Comisión Lavallato, Nicolás, ha revelado que First Capital también ha cobrado consultorías de las rutas de Lima. Y a quien vemos oponiéndose, protegiendo, blindando a Pedro Pablo Kuczynski es a Maritza Glave. Pero ya, Maritza Glave no nos interesa en realidad, porque ella es una persona que está cuestionada por corrupción en relación a Susana Villarán y a la campaña del no. No nos importa finalmente su posición, pero significa que ella acapara 9 votos más. De 9 congresistas, entre ellos el congresista Richard Arce, claro, que la siguen a ella pero sin tener en cuenta... Pero tú dices que no quieren votar ¿por qué? Por la vacancia. Claro, pero por ¿por qué? Vacancia. Pero ¿por qué razón? Maritza Glave, netamente porque está vinculada a este tema de la no revocatoria y de las rutas de Lima, ¿no? Y que obviamente ahora con ese documento se ha revelado que First Capital también ha cobrado consultorías en esa concesionaria en rutas de Lima. Hay una vinculación directa. Por eso vemos a Maritza Glave haciendo un esfuerzo por no permitir que esto avance, por no tener una posición clara. Si ese día se tenían los 104 votos, Nicolás, ya no hay nada que probar. Claro, pero eso no. En este caso, ¿qué es lo único que tiene que hacer el presidente? Pero no hubiera sido contraproducente, es decir, no, lo que ellos han llamado la vacancia express no hubiera, o sea, yo sé que es constitucional, hemos revisado en estos días con Tito Alvites el reglamento y es constitucional. Es decir, si tú tienes los 104 votos, o sea, el reglamento dice que al tercer día como mínimo y al 10º día como máximo tiene que llevarse adelante este proceso donde se debe precisar los cargos por los que se pide la vacancia, se le da al presidente o a su abogado o a los dos juntos 1 hora para que se defiendan y luego y solo luego de eso se toma la decisión. Entonces, ese es el procedimiento. Pero también dice el reglamento que si tú tienes estos 104 votos, tú puedes cambiar estas reglas y acortarlo y hacerlo todo en un solo día. ¿Y por qué lo ha previsto claro, pero ahí le dabas el argumento de que esto era un caballazo y que esto no se estaba respetando el debido proceso, ¿no es cierto? Era el argumento que... ¿Por qué existe en la norma esta posibilidad de hacerlo todo en un solo día? Cuando la situación es grave, y esta situación es grave. La otra posición es válida, Nicolás, pero para este caso concreto, ¿se va a hacer una investigación? Lo único que tiene que hacer es Pedro Pablo Kuczynski ir a su archivo, sacar sus archivos, sus contratos y con eso defenderse. Aquí no se va a hacer una pericia, aquí no se va a hacer una investigación adicional. Claro, pero aquí no van a aparecer nuevas pero es lo que está diciendo, hoy. De acuerdo, pero es lo que está diciendo y entiendo que Alberto Borea será su defensor. Entiendo que ha llamado a otros abogados. Estoy seguro que ha llamado a Antero Flores Arauz porque él mismo lo ha reconocido acá, que lo convocaron para ver, él le dio su opinión y hasta ahí llegamos, porque él no tiene ningún interés. ¿No es cierto? Y eso ya más o menos adelanta un juicio, una idea sobre cuál es el juicio de Antero Flores Arauz sobre las posibilidades de defensa de Pedro Pablo Kuczynski. Pero lo que él dice es que pide perdón por no haber informado claramente, o sea, él no acepta que ha mentido. Pero lo segundo, que es lo más importante, es que él ha usado permanentemente la palabra gestor. Yo no he gestionado, y cuando él dice no he gestionado es porque su abogado le ha dicho que el artículo 126 de la Constitución dice que los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Y él dice, por si acaso Westfield es mía, pero yo me separé de Westfield y se la dejé a Sepúlveda y él hizo todo. No, yo no gestioné. La palabra de gestión no le aplica a él. Aquí es beneficiarse económicamente, ¿no? Cuando él tenía la prohibición, él era un funcionario público y la empresa Odebrecht estaba ganando directamente proyectos millonarios en diferentes momentos, con leyes, con diferentes situaciones que se han dado. Entonces, obviamente, pues Nicolás, si yo estoy beneficiando a la empresa, no me van a depositar las ganancias directamente a mí. Crean una persona jurídica, obviamente en aquel entonces, por algún motivo, Pedro Pablo Kuczynski lo hizo a su nombre y obviamente el señor Sepúlveda lo que ha cumplido es un papel de testaferro. Aquí no tenemos gestores, Nicolás. Él fue testaferro. En el caso de First Capital ya se invierte la situación. Ya pasa a ser dueño el señor Sepúlveda y el señor Pedro Pablo Kuczynski ya pasa a dar en algún momento, como él mismo lo ha probado, una
consultoría, pero en todo ese tiempo, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el día de hoy, Odebrecht ha venido beneficiándose ininterrumpidamente a través de todos los gobiernos. E incluso el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene esta participación en varios gobiernos. Entonces, ¿a qué voy? A que todas esas justificaciones, muy bien, van a tener lugar el día del pleno, el jueves. A lo que voy, claro, ya, es porque que, la discusión ya sobre la vacancia express ya no tiene sentido, no ya tiene se optó sentido, por el pero otro camino. ¿a qué voy? A que este argumento de la vacancia express, este argumento del debido proceso le está sirviendo a Nuevo Perú, a Maritza Gleve como pretexto. Muy bien, es una posición válida, perfecto. El día jueves se va a discutir con todo el debido proceso que quieran, pero ese pretexto le está sirviendo a ella para mover 9 votos de congresistas que deberían votar de manera independiente a ella porque ella se encuentra directamente cuestionada en este caso, porque First Capital cobró de Rutas de Lima. Y Rutas de Lima está directamente relacionado a OAS, a Odebrecht, a Susana Villarán y a Maritza Glave, que dice que directamente ella ha visto la negociación de este tema de los peajes. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente: invocar a los nuevos congresistas, al congresista Richard Arce. ¿Qué pasa? Todos van a hacer lo que Maritza Glave ordena. Maritza Glave ya está cuestionada y estos congresistas deberían deslindar y tomar una posición, ¿no? De forma tal que lo que tengan que hacer es evaluar los hechos y puedan emitir un voto informado sin la influencia de Maritza Glave. Ahora, esta iniciativa originalmente de la solicitud de vacancia la presenta el Frente Amplio que encabeza Marco Arana. Ellos tienen 10 votos, ¿no es verdad? Se supone que Fuerza Popular tiene ¿cuántos? Sin contar a Kenji, que probablemente no vote por la vacancia. Yo creo que ahora, después de ver la burla que han hecho con su padre, de verlo sufrir en este momento... Van a perder hasta el voto de Kenji Fujimori. ¿Esos cuántos votos son? 71. 71. O sea, ahí ya tienes 81 votos, pero para la vacancia hacen falta 87. 84. 84 solamente. Ya, ¿y quién? Incluso 87 fuera el APRA y 2 del señor Vieira y el mío. 2 votos independientes, 83 más los votos del APRA, que son ¿cuántos? 5, ¿no es cierto? Vamos a interrumpir un momentito, Jenny, porque está declarando Rosa Bartra en el Congreso en este momento. Álvaro Tapia está con ella. Adelante, Álvaro, por favor. Gracias, Nicolás. Efectivamente, nosotros nos encontramos en el hall de los Pasos Perdidos. Estamos con la presidenta de la Comisión Lavallato, la señora Rosa María Bartra. Muy buenas tardes, bienvenida a Radio Exitosa. Le quería consultar acerca de sus impresiones luego de la entrevista del presidente Pedro Pablo Kuczynski el día de ayer. Bueno, una entrevista que nosotros imaginábamos la daba para hacer aclaraciones. Creo que lamentablemente en lugar de aclarar ha dejado muchas más dudas y la posibilidad de muchas más preguntas. No sé si lo ayuda mucho. Desde mi punto de vista creo que no aclaró más que aquello que ya había dicho. Es mi empresa, pero no sé nada. Es mi empresa, no, es más. Ha dicho, es mi empresa, pero yo no quise saber nada. Sin embargo, recibí dividendos, en fin, una serie de imprecisiones mayores que creo no ayudan al esclarecimiento de los hechos, pero sí dejan la certeza, creo yo, de que su empresa efectivamente contrató con el Estado peruano, mientras contrató con Odebrecht, mientras él era ministro e impulsaba los proyectos por los cuales Odebrecht contrataba con su empresa. Este periodo de vacancia, según algunos congresistas, menciona a los congresistas de la oposición que sería un golpe a la democracia. ¿Qué opina al respecto? La democracia se defiende con hechos. La democracia es defender la voluntad popular y defender la Constitución, que es nuestra norma máxima. Si nosotros llevamos todo por el orden constitucional, no estamos en este problema porque algún grupo político se le haya ocurrido. Estamos acá por los hechos y los dichos del presidente. Ahora, congresista, le quiero tocar el tema también meramente del presidente, y es que, como se sabe, su comisión, en este caso, está siguiendo al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Inclusive ustedes tenían que ir a Palacio para poder entrevistar por el caso Odebrecht. ¿Cómo va a continuar este transcurso de la Comisión Lavallato? Es una investigación que continúa, que no se va a detener, en la cual se determina la responsabilidad política de todos los funcionarios de cualquier nivel del año 2005 hasta la fecha. Así que esto va a continuar, independientemente de la condición que tenga el ahora presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sí, muchas gracias. Declaraciones entonces de la congresista Rosa María Bartra, presidenta de la Comisión Lavallato. Informó Álvaro Tapia para Exitosa Noticias. Ahora, la entrevista de ayer, Jenny, fue lamentable para el presidente, ¿no? Ahora es increíble porque se supone que Rosa María Palacios, que es una experimentada abogada, periodista,
digamos, no sé, operadora política, lo había preparado para la entrevista del día de ayer, ¿no? Habían tenido una larga sesión, entiendo que en la mañana del domingo, pero fue un desastre aún así te para traigan al mejor asesor, al mejor entrenador. Estas mentiras no se pueden maquillar, no se pueden arreglar. Estamos hablando de hechos, de contratos, de ingresos, de pronunciamientos públicos del presidente negándose. De cualquier forma, Nicolás, aún así lo hubiera entrevistado, no sé, alguien mucho más experimentado y mejor, porque ya Rosa María Palacios tampoco tiene ya las mejores credenciales. Anteriormente también defendió a la señora Nadine Heredia cuando se hablaba de las agendas. Pero más allá de eso, son hechos. Y nosotros, por ejemplo, mantenemos la posición firme de que no se va a poder superar, porque estos son hechos que han existido en el pasado y que él los conocía, que debió darlos a conocer, que debió haber respondido en el primer momento que en este año se le cuestionó. ¿Cuál fue? El momento en el que la procuradora interpuso su denuncia en el mes de marzo, que a él lo afectó, a él lo molestó, a todo el Ejecutivo lo puso con los pelos de punta. Ese fue el momento. ¿Crees, Nicolás, que en ese momento no fue y dijo, voy a revisar mis papeles, ¿por qué me está denunciando la procuradora? Él sabía de esto que había sucedido y lo único que ha hecho es mentir y alargar el tiempo para poder permanecer más tiempo en el sillón presidencial. Comentábamos hace unos minutos con Duberly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema, que todo este incidente se ha generado por una carta que le envía Odebrecht, ¿no es cierto?, a la Comisión Lavajato a partir de una iniciativa tuya de plantear este tipo de consulta. Y el tema es que esto es, digamos, ni siquiera es parte del expediente de colaboración que tiene Jorge Barata pendiente con el Ministerio Público, que ya lleva 10, 11 meses esperando, y era lo que nos cuestionamos. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Se supone que ya está todo listo. Tan simple, Nicolás, solo un oficio ha logrado esta información. Aquí nos tienen que escuchar en este momento el fiscal de la Nación, el fiscal Hamilton Castro, el fiscal de lavado de activos. Ellos son responsables por lo que está ocurriendo. Es decir, ha quedado evidenciado que Odebrecht está escogiendo que es lícito y que es ilícito según ellos, ¿no? Y que ha dado determinada información para la colaboración eficaz. Entonces, aquí es donde se evidencia y se comprueba que el fiscal Hamilton Castro está haciendo mal, porque él debió allanar esta empresa y ahí hubiera encontrado esta información. Entonces, al día de hoy, esto ya sería parte de una investigación, Nicolás. Ya se tendrían pericias, ya se tendrían levantamientos de los secretos bancarios de todos los implicados para conocerlo. Es decir, es tiempo ya que todas las instituciones comprometidas dejen de actuar al son de Odebrecht o dejen de actuar de una forma tal que están dejando de cumplir su función, que es perseguir el delito. Si no, están generando este tipo de situaciones. Yo no sé, en la Fiscalía están en un caos. Están más asustados que el mismo presidente, pero Pablo Kuczynski, porque esta denuncia la tuvieron desde marzo. Ya, si Barata no lo dijo, si Odebrecht no lo mencionó, si el fiscal Hamilton Castro ya no quiso allanar, la procuradora Ampuero lo denunció ante el fiscal de la Nación, es decir, supo el fiscal de la Nación. No cumplió con aperturar, según él, lo mandó al mismo equipo especial de Hamilton Castro. Todo siempre se direcciona a Hamilton Castro. ¿Qué hizo Hamilton Castro? Lo archivó, Nicolás, y quedó a salvo un extremo y se fue al lavado de activos. Pero en este caso, Hamilton Castro ya lo archivó. Yo por eso me pregunto, lo que han aperturado la semana pasada, ¿qué es? ¿Una nueva denuncia? ¿Una nueva carpeta? Lo archivó. Es decir, Hamilton Castro ya había cerrado cualquier proceso. Lo archivó. Incluso la procuradora apeló y la sala lo confirmó, y la Fiscalía Superior lo confirmó. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, ¿qué van a hacer? Ya el fiscal Hamilton Castro no puede seguir al cargo de esta investigación porque ya se ha evidenciado este accionar selectivo que están teniendo. Lamentablemente, la Fiscalía se ha convertido en el brazo político del gobierno, está blindando al gobierno, la actuación que tiene es tan dispareja en todos los casos que ya amerita que se hable de refundar esta institución para que realmente cumplan con su deber de perseguir el delito. Estamos en la línea con el congresista Jorge Castro, que no entendemos por qué ha sido separado, porque él ha tenido un papel muy activo en todo este proceso y es uno de los que ha estado hablando claro, ¿no? Claro, por supuesto sobre que todos sí, estos frontal. temas desde hace rato, ¿no? Congresista, muy buenos días. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue retirado usted por el Frente Amplio de la Comisión Lavajato? Buenos días Lucas, buenos días a todo el Perú. Bueno, yo estoy en este momento en Tacna. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, congresista, adelante. Bueno, para mí hace unos días atrás, de manera extraoficial, se nos manifestó
pero aquí pusimos nosotros, conversando con nuestro equipo de trabajo, nosotros estimábamos que íbamos a estar hasta el final de la legislatura, que es el 12 de enero. Pero lo que tengo que coincidir es plenamente, es con lo que dice la doctora Vilcatoma en este caso, porque nosotros hemos emprendido una tarea firme de lucha contra la corrupción. Y eso es lo que a veces no les gusta a algunas personas, porque nosotros no estamos dispuestos, y quien habla particularmente, a blindar al fiscal de la nación. Porque el gran problema del Perú es el Ministerio Público. Eso se lo dicen en Cajamarca, se lo dicen en Piura, en Arequipa, en La Libertad, en Tacna, en Moquegua, en Puno, en cada lugar que visitamos. El Ministerio Público es el antro donde realmente se filtran determinadas cosas para solucionar sus problemas de una u otra manera, y más aún en este caso específico, nosotros le habíamos indicado que lo que le han hecho daño al país de primera fuente es el fiscal de la nación y el señor Hamilton Castro. Por eso que tuvo un tratamiento especial, han tenido un tratamiento especial Odebrecht. Eso pareciera que no les ha gustado a muchos, porque simplemente el tema no solamente es Pedro Pablo Kuczynski, el tema es SUNAT, porque en SUNAT nosotros tenemos también, así como he escuchado que refundar, tenemos que reorganizar la SUNAT. La SUNAT, nosotros no necesitamos ni siquiera ir donde barata, ni necesitamos, porque la SUNAT tiene que tener todos los balances, todos los estados financieros, ha tenido que ser fiscalizada la Odebrecht, y nunca se le fiscalizó, por lo menos en el periodo que nosotros hemos estado indagando, en el 2005, 2006 y 2007. Y por lo tanto hay dos elementos aquí que tienen que ser vitales para la conducta del país en general. Uno de ellos es SUNAT, porque ahí está el ingreso nacional y ahí se registran todas las empresas, todos los movimientos de Lúcar, de Vilcatoma, de Castro, de quien sea. Y por otro lado, el Ministerio Público, que tiene que hacer frente al delito, tiene que investigar de manera inmediata, porque es el tema de fondo, y de ahí una buena investigación pasarlo al Poder Judicial. Pero el Ministerio Público no actúa, y la SUNAT también, que es el otro brazo económico del país, realmente también deja mucho que desear. Ese es el tema de fondo, y nosotros hemos mantenido una discrepancia abierta, no solamente al interior, sino también al exterior de cada bancadas, porque eso es lo que tiene que hacerse con el país, y tenemos que coincidir con Jenny en este aspecto, de que hay que refundar, hay que reorganizar el Ministerio Público. Aquí en Tacna, por ejemplo, hemos denunciado a la Fiscalía, al Ministerio Público en Tacna, y no actúan. Se ha denunciado al alcalde provincial y al gobernador regional, quienes han manejado más de 2.000 millones de soles, y no se sabe los resultados de esto. Y el fiscal no dice nada, perdón. En este caso hay que ser muy claro, y pareciera que por ahí se viene rompiendo la pista. Nosotros queremos congresistas comprometidos con sanear el país. La lucha contra la corrupción tiene que ser caiga quien caiga, y eso es lo que hemos venido trabajando aquí. Sí. Y creo que mi estimado Nicolás, esa es la ruta, Nicolás. Muchas gracias al congresista Jorge Castro, que nos ha respondido desde Tacna. Muy gentil por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Nicolás. Bueno, Jenny, tenemos que terminar. Yo no puedo creer hasta ahora lo que acabas de contar de lo de Alberto Fujimori. Sí, llámalo, comunícate con él, comuníquense con él. Comuníquense. O sea, búsquenlo. El sábado de la noche Alberto Fujimori estaba seguro que lo indultaban. Le habían mandado médicos, le habían mandado emisarios, y el domingo al mediodía que debía ejecutarse, ya no le contestaron. Nadie respondía el teléfono, desaparecieron los mensajeros. Ya no. Y eso no se debe hacer con un ser humano. O sea, no se puede hacer. Claro, yo te doy el indulto y Kenji en el Congreso va a decir no va la vacancia, y así algunos votos jalaría con algo así, ¿no? Imagínate, es una noticia es lo que suponen, ¿no? O sea, es una noticia que creo que llega al corazón de quienes desean esa libertad. Y si hay congresistas que sí, pues en su corazón quieren ver a Alberto Fujimori libre, ¿verdad? Porque es un ser humano que está muriendo, está enfermo, y que frente a esta situación de un presidente que pueda ser vacado o no, obviamente hasta podrían dar su voto, pero eso es bajo por parte del gobierno. Entonces vamos a preguntarnos ahora, ¿qué les están ofreciendo ahora a los congresistas? Se sabe incluso hasta de una bolsa de dinero, Nicolás. Se saben de puestos como un ministerio, cargos, puestos para sus trabajadores, dinero. ¿Qué sabe Dios estarán ofreciendo si han llegado al extremo de haberle hecho esto a Alberto Fujimori este fin de semana? Jenny Vilcatoma ha estado con nosotros. Muchas gracias, como siempre, Nicolás. Jenny.